vamos a hablar acerca del poder del Espíritu Santo. Por eso lleva por nombre esta serie Dunamis. Hoy vamos a entender qué significa esa palabra, Dunamis, y vamos a hablar acerca de el poder del Espíritu, de qué es lo que hace el Espíritu Santo y cómo nosotros podemos tener una nueva vida para experimentar ese poder. Así que, mire, agárrese ahí de la silla, yo no sé, pero preparémonos porque el Señor, después de que esta serie termine, usted y yo no vamos a ser los mismos. Amén. Y mire, es tan poderosa, es tan grande este tema que vamos a abarcar, que vamos a hablar acerca de él todo el mes de noviembre y todo el mes de diciembre. ¿Para qué? Para darle final a este año 2024, pero para empezar el 2025 llenos del poder de Dios. Amén. Usted y yo vamos a ser transformados, vamos a ser procesados y vamos a ser cambiados y renovados. Amén. Por el poder de su Espíritu Santo. Amén. Dunamis, el poder del Espíritu Santo. El tema de hoy es: el poder del Espíritu Santo nos hace libres. Diga conmigo, nos hace libres. Hoy vamos a ser libres en el nombre de Jesús. Hoy usted y yo vamos a ir diferentes de este lugar. Y quisiera que me acompañen ahí en sus Biblias, Romanos 8 del 1 al 2. Yo lo voy a leer en esta versión que es Nueva Biblia Viva. Si usted la tiene ahí en su teléfono, pues puede utilizarla, esa versión. Si no, aquí está en la pantalla. Amén. Y dice lo siguiente, Romanos 8, del 1 al 2. Así que a los que están unidos a Jesucristo ya no les espera ninguna condenación. ¿Por qué? Porque el poder vivificador del Espíritu, poder que reciben a través de Jesucristo, los libera del poder del pecado y de la muerte. Amén. El poder del Espíritu Santo que recibimos a través de Jesucristo nos libra del pecado y de la muerte. Miren, tenemos que entender, para poder experimentar de verdad el poder de Dios en estos meses que vamos a estar hablando, tenemos que aceptar que nuestro diseño original es ser personas libres y no esclavos. Tenemos que aceptar esa realidad primero. El Señor Jesús nos ha hecho libres y lo hizo libre a usted y me hizo libre a mí. Así nos diseñó Él. Él no nos diseñó como esclavos. Él no nos diseñó como presos. Amén. Y tenemos que entender eso primero para poder ser llenos del poder de Dios. Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo. Amén, porque Jesús ya no está entre nosotros. Él murió, resucitó, está sentado a la diestra del Padre. Dice, pero les dejaré a ustedes al Consolador, dijo, al que los va a ayudar todos los días. Ese es el Espíritu Santo. Amén. Y Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo la habilidad de ser libres de todo pecado y del poder de la muerte. Amén. Entonces tenemos que entender, pero no solo entender, sino que aceptar. Entonces usted diga ahí, yo, dígale con ganas, yo soy libre. Y va a estar repitiendo esto durante toda la prédica en su mente. Ahí usted va diciendo, yo soy libre. Amén. Porque el Señor Dios Todopoderoso nos creó a su imagen y semejanza. Amén. Y nos hizo ser también parte de lo que Él es. Por eso es que tenemos libertad en Él, a través del Espíritu Santo. Amén. Nos ha dado la habilidad de ser libres de todo pecado y de todo aquello que nos tiene atados desde el momento en que lo aceptamos, como dice aquí en Romanos. Así que a los que están unidos a Jesucristo ya no les espera ninguna condenación. A todos aquellos que están unidos, yo hoy le hago esa pregunta: ¿está usted unido o unida a Jesucristo? Si es así, ya no les espera ninguna condenación, porque el poder vivificador del Espíritu
poder que reciben a través de Jesucristo los libera del poder del pecado. Amén. Entonces, desde el momento en el que aceptamos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, podemos disfrutar de esa libertad y tener la habilidad de ser hechos libres. Amén. Pero ¿qué pasa? Muchos de nosotros vivimos o hemos vivido o estamos viviendo bajo el poder del pecado, aunque no nos demos cuenta. Y eso es algo con lo que yo quiero empezar hoy. Muchos de nosotros hemos vivido atados al pecado por mucho tiempo en nuestras vidas. Usted y yo hemos vivido por demasiado tiempo bajo el poder del pecado. Y eso se ha enseñoreado sobre nosotros y nos ha hecho vivir de una manera que simplemente no le agrada al Señor. Muchos de nosotros, miren, tenemos cadenas que nos han intentado o que nos han tenido encarcelados por mucho tiempo. Muchos de nosotros mire, ahí van a ver la imagen. Muchos de nosotros hemos tenido cadenas que nos han tenido atados y nos han tenido encarcelados por demasiado tiempo. Y hemos vivido toda una vida bajo el control de esas ataduras. Aquí lo pueden ver. Muchos de nosotros tenemos cadenas que nos han tenido atados. Muchos de nosotros vivimos encarcelados, vivimos en una cárcel y vivimos encadenados a algo. ¿Qué es ese algo? Vamos a irlo descubriendo mediante vayamos avanzando. Pero quiero compartirles un poco acerca de mi experiencia, ¿verdad? Con este tema de ser libres. Yo, pues tengo 26 años, ¿verdad? Toda mi adolescencia, más o menos, yo luché con muchos pecados, con muchos deseos, con muchas dificultades, ¿verdad? Como usted y como yo. Todos tenemos nuestras luchas, tenemos nuestros problemas, tenemos nuestras dificultades, nuestras situaciones. Amén. Y yo bregaba bastante, y esto lo cuento transparentemente, con libertad, porque el Señor ya me hizo libre, ¿verdad? Por eso ya no tengo esa culpa. Pero yo luchaba bastante con el área sexual en mi vida, desde cipotillo. Y tal vez algunos no sepan, tal vez algunos saben porque hemos compartido. Y yo luchaba bastante con esa área. Y llegó un punto en mi vida en que yo dije, suficiente, ya no puedo más vivir de esta manera. Y intenté por mí mismo salir de ese problema. Y yo buscaba videos en YouTube y buscaba en Google cómo dejar este pecado. Y me tiraba versículos de la Biblia. Yo leía la Biblia y no entendía. Y más sentía yo que me hundía. Hasta que un día yo tomé una decisión. Y yo dije, bueno, Señor, tú no me diseñaste de esta manera. Tú no me hiciste de esta manera. Yo tengo tu naturaleza. Yo fui creado y fui hecho a tu imagen y semejanza. Y me has hecho ser un hombre libre. Y entonces tomé la decisión yo de acercarme al Señor Jesús y ser hecho libre. Y Él me libró de esas cadenas. Él me libró de ese pecado. Hoy puedo disfrutar de una nueva vida. Hoy estoy casado y puedo disfrutar del verdadero amor, de la verdadera libertad que se encuentra únicamente en Cristo Jesús. Él me rescató a mí de la esclavitud y yo era preso, yo estaba en una cárcel, no física, pero en mi mente yo estaba oprimido, no podía dormir, no podía saludar a la gente porque me daba vergüenza de mí mismo, de quién era yo, de lo que hacía, y no me podía relacionar con los demás. Ahora tengo muchos amigos, muchas amigas, muchas personas que me aman, porque ese es el diseño original que Dios tiene para tu vida, ser una persona libre y no ser un esclavo del pecado. Tenemos que entender eso. Miren, muchos estamos encadenados y ¿qué significa entonces estar atado espiritualmente? Miren, esto lo voy a leer así literal porque es bastante poderoso. Miren, estar atado espiritualmente
significa estar bajo una opresión o limitación en el ámbito espiritual. Oiga bien, que impide a una persona experimentar la libertad en áreas clave de su vida, como el pensamiento, las emociones o las relaciones. Miren qué fuerte. Una atadura espiritual lo impide a usted ser libre en muchas áreas de su vida. Ser libre en su mente, ser libre en sus emociones, pero también ser libre en sus relaciones. Usted se pregunta, o se ha hecho esta pregunta: ¿será que yo le caigo mal a las personas? ¿Será que yo tengo problemas de ira? ¿Será que yo no soy suficiente? Nos hemos hecho esas preguntas muchas veces. Y no deberíamos de hacernos esas preguntas, porque no fuimos diseñados de esa manera. No fuimos creados así. Pero tenemos ataduras espirituales en nuestro interior que a veces ni siquiera sabemos que las tenemos. Amén. Y por eso a muchos nos costaba relacionarnos con los demás. Por eso a usted le cuesta concentrarse cuando va a leer la Biblia. Por eso a usted le cuesta levantar sus manos en estos tiempos de adoración, porque está atado, tiene cadenas que no le permiten danzar, brincar con libertad y expresarle su amor a Dios. Usted no le está aquí danzando a Nelson, a los músicos, no. Estamos expresando nuestra gratitud, nuestro amor a Él. Tenemos que entender esa realidad. Miren, eso es estar atado espiritualmente. Entonces, ¿qué son? Yo quiero hacerles como este ejemplo, ¿verdad? No voy a preguntar aquí quién de aquí ha estado preso. No voy a preguntarlo, ¿verdad? Porque pues no es de nuestra incumbencia. Pero usted imagínese a alguien que está preso, o que llega la policía y lo agarra. ¿Qué es lo primero que hacen? Le meten la cháchara, le ponen las esposas, y a unos hasta así, ¿verdad? Detrás. Eso simboliza las ataduras espirituales, y les comparto por qué. Porque es necesario que esa persona que va a entrar a la cárcel entre con las manos atadas. ¿Por qué? ¿Quién sabe qué puede hacer? ¿Quién sabe si en un arranque de ira le quita la pistola al policía y algo feo pasa? ¿Verdad? Le tiene que poner las esposas el policía. ¿Para qué? Para darle a entender a él que quien manda ahí es el policía y no él. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Las ataduras espirituales funcionan así, de esa manera. Vienen y nos ponen esas esposas, o chachas, como decimos aquí. Nos ponen las esposas. ¿Y qué simboliza eso? Simboliza que esa cosa que te tiene atado, que te puso las esposas, tiene control y dominio sobre tu vida. Así como el policía tiene control y dominio sobre el que está preso. Amén. Entonces, estar atado espiritualmente son como cadenas invisibles que mantienen, oigan bien, a alguien en una condición de esclavitud o sujeción. No solamente ese preso que entra a la cárcel, ¿verdad? Le ponen las esposas para subirlo al carro y ya, no. Cuando llega todavía lo mantienen con las esposas. ¿Por qué? Para hacerle entender a él que tiene que sujetarse a la autoridad. Entonces las ataduras espirituales nos mantienen a nosotros atados, pero no solo atados, sino que nos volvemos nosotros esclavos de esa cosa. Entonces tiene control sobre nuestras vidas. Como dice aquí, nos mantiene en una condición de esclavitud o sujeción, afectando nuestro bienestar espiritual y emocional. Y es fuerte hablar de esto, pero para poder experimentar el verdadero poder del Espíritu Santo que nos hace libres, tenemos que entender primero de qué nos va a hacer libres. No nos va a hacer libres solo porque sí. O sea, usted tiene que saber de qué cosas tiene que ser libre hoy. Amén. Entonces, en resumidas cuentas, podemos expresarlo de esta manera: lo que te tiene atado, te tiene controlado. Amén. Lo que te tiene atado,
te tiene controlado. Y esto es algo bastante fuerte, porque tal vez usted esté pensando, esta prédica hoy no es para mí, fijo, es para el otro que tiene problemas. No, hombre, esta prédica es para todos nosotros, para mí. Dios ya me ministró a mí, ya me hizo libre, amén. Pero tenemos que aceptar eso. Lo que te tiene atado, te tiene controlado. Y el detalle de las ataduras espirituales es que nos roban a nosotros la identidad de quién somos. Porque como tiene control sobre nuestra vida, el pecado nos hace pensar de que vamos a ser siempre esclavos. Y nuestra identidad, dice la palabra, es que somos hijos de Dios, llamados a libertad, para libertar a los que están en esas cadenas de esclavitud. El Señor te ha hecho libre hoy para que vos puedas libertar a los demás también. Tenemos que aceptar eso, tenemos que entenderlo, tenemos que dejar que entre a nuestro corazón, porque todo lo que a ti te tiene atado, te tiene controlado. En otras palabras, poniéndolo al revés, todo lo que te controla es una atadura en tu vida. A muchos los controla la ira, porque estás atado al enojo. A muchos los controlan los malos deseos, estás atado a eso. A muchos los controla la pereza, están atados a eso. Entonces, miren, antes de entrar a la pregunta de a qué cosas estamos atados, tenemos que entender, y esto es, quiero ir un poco rápido, ¿por qué surgen estas ataduras en nuestra vida? Y esto yo me hacía la pregunta y tuve que investigar bastante y tuve que leer cómo una persona llega al tal punto de estar atado. Amén. No sé si usted se ha hecho la pregunta, ¿por qué yo no puedo ser libre? ¿Por qué no puedo dejar de estar enfermo? ¿Por qué no puedo dejar de pensar lo que pienso? ¿Por qué no puedo dejar de hablar como hablo? Nos hemos hecho esa pregunta muchas veces, y yo entendí que hay cosas y situaciones en nuestra vida que nos hacen estar atados. Amén. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? Diga conmigo, hay patrones repetitivos. Diga eso, patrones repetitivos. Patrones repetitivos, amén. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Miren, hay situaciones o cosas o patrones repetitivos que sucedieron en tu vida hace muchos años y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Hay cosas que se vinieron repitiendo muchas veces en nuestras vidas que nos hicieron estar atados a nosotros. ¿Por qué estoy atado? Diga otra vez, patrones repetitivos. Y voy a explicarlo más ahorita. Amén. ¿A qué cosas entonces nosotros estamos atados? Posiblemente usted está atado a un pecado. Es lo más lógico, ¿verdad? Posiblemente estás atado, yo puse ahí, miren, posiblemente estás atado al pasado. Algo pasó en tu vida antes que te marcó y no lo has podido superar. Y no lo has podido olvidar. Y una experiencia te marcó en el pasado. Y el pasado entonces se volvió una atadura en tu vida y ahora te controla. Y vivís siempre con depresión pensando en lo que pasó. Y no podés dejar de pensar en eso. Y ahora, porque como fue un patrón repetitivo, siempre estuviste pensando en el pasado, entonces ahora te controla. Puede ser que estás atado a las palabras. Puede ser que alguien te dijo algo que marcó tu vida y te destruyó. Puede ser que tu papá o tu mamá en tu infancia te dijo algo que te marcó y te destruyó y te quedaste con eso. Los patrones repetitivos suceden en la infancia o en nuestra juventud. Amén. Aquí no están los niños, están arriba. Así que todos ya fuimos niños. Todos estamos jóvenes. Unos están más adultos. Pero hay patrones, esos patrones repetitivos que se vuelven ataduras, suceden a una temprana edad. Y entonces marcan nuestras vidas. Puede ser que estás atado al futuro y no podés dejar de pensar qué va a pasar con tu vida mañana, qué va a pasar con tu vida en 2 años, en 3 años,
¿Será que me voy a graduar? ¿Será que me van a correr del trabajo? ¿Será que no voy a tener libertad? ¿Será que voy a quedarme siempre con este poquito dinero que tengo? Viví controlado por eso y viví en ansiedad. Tal vez estás atado al pecado sexual. Tal vez estás atado a la inseguridad. Tal vez estás atado a la insatisfacción y nada, nunca es suficiente para llenar tu vida. Siempre quieres más. Más comida, más ropa, más zapatos, más dinero, más oportunidades. Estamos atados a siempre querer más. Yo no sé cuál sea tu atadura. Piense usted, le doy 30 segundos para que piense qué cosas en mi vida me están teniendo atado, que me controlan. Amén. Y entonces, miren, estos patrones repetitivos, yo investigué. ¿Qué pasa cuando uno tiene un patrón repetitivo y lo hace un día, 2 días, 3 días, 4, 5, 2 años, 3, 5 años? Se vuelve en un paradigma. Amén. Y más adelante vamos a ver eso. ¿Qué es un paradigma? Ya lo vamos a explicar. Pero los patrones repetitivos se convierten en paradigmas. Pero antes de eso, quiero hablar de algo interesante. Miren, hay ocasiones en que las ataduras no siempre son a algo malo. Y eso a mí me reventó, pues. Porque yo estoy atado, decía yo, a la pereza. Y yo decía, Dios, quítame la pereza. O en otro tiempo alguien puede decir, estoy atado al orgullo, estoy atado a mi vicio, no puedo dejar de beber, no puedo dejar de fumar. Estoy atado a mis malos pensamientos. Pero hay veces y ocasiones en las que estamos atados a cosas que aparentemente no son malas, son buenas. Como por ejemplo, estamos atados a la aprobación, por ejemplo. Los niños, las personas necesitan recibir aprobación, ¿verdad? Necesita que alguien nos afirme quién somos. Esa aprobación solo puede venir de Dios. Pero hay gente que está tan atada a la aprobación que no puede hacer nada si no se le aplaude. No puede hacer nada si no se le reconoce que lo hizo. Hay gente que usted le dice, hey, ocupo un favor, fíjate, sí, pero ¿y qué me vas a dar de vuelta? Necesita esa gente siempre sentirse así aprobado. Hay gente que está atada al control y piensa que nada se le puede salir de su plan perfecto de vida. Y entonces llega una temporada en tu vida que el dinero escasea y se te sale de las manos. Y están atados al control y no pueden ser felices porque les hace falta algo. Y se les salió de su plan perfecto de las manos. Hay gente que está, miren, atada a la apariencia. Y eso es real. Hay gente que está tan atada. Claro, yo no digo que no tenemos que ponernos bien vestidos para andar oliendo rico. Yo los miro todos guapos, cuidan su apariencia, puchica, físico, todo lo demás, ¿verdad? Eso importa. Pero hay gente que está atada tanto a querer dar una buena apariencia y por dentro están más podridos que a saber qué. Hay gente que está atada, mira, al dinero. El dinero no es malo, es bueno, pues nos ayuda para poder vivir. Pero hay gente que cuando no tiene dinero no es nada. Eso, hermanos, es una gran mentira. El amor al dinero es la raíz de todos los males, dice la Biblia. Hay gente que está atada a eso. Hay gente que está atada al trabajo. El trabajo no es malo. Pero ¿qué pasa cuando trabajas de domingo a domingo y no puedes dedicarle 5 minutos a tu familia y a Dios? ¿Qué pasa? Te perdés y tu trabajo, en vez de ser una bendición, se vuelve en algo que te controla y te esclaviza. Y no puedes hablar con alguien algo más que no sea tu trabajo. Y a mí, ¿qué me importa cómo te fue mi trabajo? Contame cómo está tu vida, cómo está tu familia, qué problemas tenés, te quiero ayudar. Pero todos los días me venías a contar del trabajo, porque te controla. No es malo trabajar. El que no trabaja, que no coma, dice la Biblia. Pero a veces nos controla. ¿Qué más? La familia es una bendición. Y aquí hablamos
y predicamos de que somos una iglesia de familias para familias, pero muchas veces la familia se vuelve una atadura en nuestra vida cuando no lo ponemos a Dios en el centro de nuestra familia. Dice la Biblia, todo aquel que se quiera acercar a mí, decía Jesús, tiene que dejar a su padre y a su madre para seguirme a mí. Si usted no es capaz de seguir a Jesús solo porque su familia se quedó ese domingo toda en su casa, tráigasela mejor para acá. A veces la familia nos bendice, pero a veces nos detiene. Un papá inconverso detiene a su familia, se estanca, pero no podemos dejar que esto que es una bendición se vuelva en una atadura en nuestras vidas. Y entonces eso es algo que a mí me volaba a la cabeza. Y había algo más. Hay gente, mire, que está atado al servicio en la iglesia, y eso es duro, porque servir es bueno, es necesario que sirvamos en la iglesia, pero hay gente que está tan atada al servicio aquí en la iglesia que no puede disfrutar 2 minutos de la adoración, porque está viendo quién está levantando las manos, quién recibió, quién está llorando para ir a dar un papel para que se suenen los mocos, quién es que allá hace falta ya el agua, el pastor no tiene agua, está bien servir, no es malo, no es pecado, pero que no se vuelva una atadura en tu vida, al punto que desperdicies tiempo con tu familia por estar aquí zampado todo el día. No, tenés que entender eso, y es duro y es fuerte recibirlo, pero es una realidad. El servicio es bueno, pero no nos obsesionemos con el servir, obsesionémonos con a quién servimos, que Él sea el centro, no lo que yo hago. Jesús es el centro de todo lo que yo hago, pienso y digo. Amén. Debería serlo, y lo es. Entonces, ¿qué pasa? Esos patrones repetitivos se vuelven paradigmas en nuestra vida. ¿Y qué es un paradigma? Voy rápido. Un paradigma es algo que se hizo constantemente y se hizo tanto que se convirtió en una nueva realidad en mi vida. Amén. ¿Qué es un paradigma? Es un conjunto de ideas, mire, y creencias que moldean cómo una persona percibe y entiende el mundo. Entonces, ¿cuál puede ser un paradigma para usted? Usted creció siempre en una casa donde si no se sentaba a comer, lo sonaban. Puede ser. Y entonces ahora usted creció con eso y lo repitió tantas veces que se hizo un paradigma y se hizo una realidad. Y usted ahora sí percibe el mundo y dice, no, yo tengo que sentarme a la mesa a comer, porque así crecí. Y fue un patrón repetitivo. Pero ¿qué pasa? Hay patrones repetitivos de pecado que se vuelven paradigmas en nuestras vidas. Entonces, usted creció en una casa en la que su papá y su mamá estaban casados, y de repente algo pasó y se divorciaron y se separaron su papá y su mamá. Y entonces eso se volvió una nueva realidad. Y como ahora usted repetidamente miraba que su mamá lloraba todos los días y a su papá ya lo dejó de ver, se hizo tanto una costumbre, una repetición, que se volvió en la forma en la que usted ahora mira el mundo y dice, no, ¿yo para qué me voy a casar si voy a terminar peor que mi papá y mi mamá? ¿Yo para qué voy a juntarme con alguien si al final de nada sirve y me voy a separar? Esos son patrones repetitivos de pecado. Un ejemplo es, por ejemplo, un huérfano que nunca dejó de ser huérfano. A alguien lo abandonaron de pequeño y creció y formó su familia, pero nunca entendió que en verdad él ya no es un huérfano, sino que ahora es hijo de Dios, hija de Dios. Pero se quedó con esa mentalidad, claro, porque es su forma de ver el mundo, porque nunca tuvo un papá o una mamá. Es su forma de cómo percibe y entiende el mundo. No, yo no soy nadie, yo no tengo papá, estoy solo. Tenemos muchos paradigmas
en nuestra vida. Amén. Por ejemplo, otro ejemplo es una mujer que creció siendo independiente sin necesitar a su papá, porque nunca le resolvió nada. Y ella se tuvo que hacer ella sola, pues. Yo conozco varias chicas así. Pero ¿qué pasa? Se casan y no dejan que el esposo las lleve en el carro. Se casan y no dejan que el esposo le diga, hey, mira, anda, échate un fresco, cómprate algo ahí. No, yo trabajo, yo puedo sola, no ocupo de tu dinero. Crecen así, porque es un patrón repetitivo. Hay hombres que crecen con patrones repetitivos, que creen que no podemos llorar, porque repetidamente cada vez que íbamos a llorar, cuidadito lloras, porque te suena más duro. Cuidadito llorar, porque te voy a hacer llorar de verdad. Y crecimos los hombres con ese paradigma, que los hombres no lloran. Pucha, yo no sé, yo todos los días casi lloro. Ahí está el Melanie. Solo, lloro solo. Hoy fui a caminar temprano en la mañana y iba llorando. Y un señor me quedaba viendo así raro. Y yo solo agaché la cabeza. Tenemos que disfrutar de esa libertad. Hay ataduras en nuestras vidas que nos tienen tan atados que no nos dejan ser quien en verdad somos. Y pasamos fingiendo ser otras personas. Pasamos fingiendo, aquí en la iglesia somos alguien, pero solos en nuestra casa somos alguien más. Tenemos que aprender a disfrutar, porque Dios nos dio la habilidad de ser libres por medio del poder del Espíritu Santo. Y ese poder habita en usted y está en mí. Y hoy vamos a accionar ese poder, porque necesitamos ser partícipes de lo que Dios está haciendo. Tenemos que formar parte de su plan. Tenemos que ser llenos de poder. Entonces diga otra vez, hoy yo soy libre. Yo soy libre. Hoy vamos a ser libres. Amén. Y yo quiero que digan entonces en voz alta, porque hoy hay buenas noticias. Mire, yo les traigo buenas noticias, porque ya les conté de las ataduras, ¿verdad? De los paradigmas, de los patrones repetitivos, y este man solo viene a hablar aquí cosas feas. No, les tengo buenas noticias también. Hoy hay buenas noticias. Y diga conmigo en voz alta, diga dunamis. Dunamis. No, pero en voz alta. Dunamis. Dunamis. No, más duro. Que usted se lo crea, aunque ni sepa qué significa. Diga dunamis. Dunamis. Otra vez, dunamis. Dunamis. Vamos hoy a ser llenos del poder del Espíritu Santo. Vamos a ser llenos. Hoy usted va a salir transformado de esta mañana, de este lugar. Hoy usted va a salir hecho nuevo. Amén. ¿Qué es el dunamis? Mira, aquí puse una foto de una explosión, porque dunamis, ¿qué es? Dinamita. ¿Alguien más tiene alguna idea? ¿No? Dunamis hace referencia o significa también poder, fuerza, capacidad, habilidad. Dunamis es poder. Entonces, cuando la Biblia, hay varios versículos en los que dice, y recibiréis poder, y el poder, y poder, y poder, y habla y dice poder, se refiere a eso, dunamis. ¿Y qué es? Dunamis es Dios en acción en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Eso es el dunamis. Entonces dice, y recibiréis poder para ser testigos en aquí, allá y más allá. Y recibiréis, quiere decir entonces, la capacidad, el poder, la fuerza, la habilidad de ser testigos por medio del Espíritu Santo para predicar el Evangelio. Eso es dunamis, es fuerza, es potencia, es capacidad, es Dios en acción a través del Espíritu Santo en usted y en mí. Amén. Y yo construí este como concepto de lo que es dunamis. Mire, es el poder divino y transformador del Espíritu Santo. Amén. Divino y transformador del Espíritu Santo, que actúa en nosotros para realizar lo imposible. Todo lo que usted puede hacer es posible, ¿no? Lo que usted no puede hacer
es imposible, obviamente. Pero necesita de alguien que lo capacite para poder hacer algo. Cuando uno va al trabajo, uno anda perdido, no sabe qué hacer. Lo ponen a uno en entrenamiento, en prueba, para poder realizar el trabajo. Nosotros, para poder ser libres, necesitamos ser llenos de la capacidad de Dios, del poder de Dios, del dunamis, para poder realizar lo imposible. Tal vez en tu vida ha sido imposible dejar ese pecado. Es imposible dejar de mentir. Tal vez en tu vida es imposible pensar que vas a ser capaz de alcanzar esa meta que tanto te propusiste o te has propuesto por tantos años. Tal vez en tu mente no existe la posibilidad de que vas a poder tener una familia, porque ya los médicos te dijeron: usted no puede tener hijos. Usted, te dieron un mal diagnóstico, un diagnóstico terminal puede ser. Pero este poder, el dunamis, nos capacita para realizar lo imposible. Mire, para vencer el pecado y manifestar la autoridad de Dios a través de milagros, una nueva mentalidad y una nueva vida en Cristo. Yo no sé si usted necesita un milagro, si necesita una nueva mentalidad o si necesita una nueva vida en Cristo, pero hoy es el día en el que vas a recibir el poder de Dios. Yo soy libre. Yo soy libre. Yo soy libre. Eso es el dunamis. Es Dios puesto en acción a través del Espíritu Santo en nosotros, que nos capacita para hacer lo imposible. ¿Qué imposibles hay en tu vida? ¿Qué imposibles hay? Que mi papá se convierta, que mi familia se convierta, que mis hijos estén sanos. ¿Qué imposible? Que mi esposo venga a la iglesia, que mi esposa venga a la iglesia. ¿Qué imposibles hay en tu vida? ¿Que mi hermano acepte a Cristo? No lo sé. Pero el poder de Dios te va a capacitar para poder cumplir su obra y predicar su evangelio a toda criatura, a toda persona y a todo aquel que esté siendo esclavo de la oscuridad. Eso es el dunamis. Y busquemos Efesios 3:20. Busca ahí en su Biblia. Efesios 3:20, lo leo también en esta versión nueva, Biblia viva. Dice: a Dios sea la gloria, pues por su poder, por el dunamis, pues por su poder eficaz, oiga bien, que actúa en nosotros, Él puede hacer muchísimo más de lo que nos podemos imaginar o pedir. Aquí se resume qué es dunamis. Es Él. Miren, a Dios sea la gloria, porque es por su poder eficaz que actúa en nosotros, que Él, no yo, Él puede hacer muchísimo más de lo que nos podamos imaginar o pedir. Entonces, usted ha pedido mucho tiempo, yo he pedido mucho tiempo. Y yo le he pedido a Dios, por ejemplo, lo que les contaba el culto pasado. Ya no quiero estar tan gordito, decía. Ya no aguanto más, le decía. Y yo intenté muchas veces. Pero hasta que entendí que es el poder de Dios en mi vida lo que me capacita, lo que me entrena, lo que me facilita, lo que me habilita para poder hacer las cosas. Hasta ahí pude yo cambiar y tomar buenas decisiones. Pero por más que usted esté intentando pedir en sus fuerzas, y usted está intentando hacer y se cae y se vuelve a levantar, y se cae y se vuelve a levantar, ¿verdad? Nunca lo va a lograr, porque el Espíritu Santo no está en usted todavía, porque necesita ser lleno del poder de Dios para poder, ¿qué dice ahí? Hacer muchísimo más de lo que nos podemos imaginar. O sea, imagínese usted viviendo en su casa soñada, con su familia soñada, con el ministerio soñado, no sé. Imagínese, más que eso puede hacer Dios, más de lo que nos podemos imaginar o pedir. Usted está pidiendo por un trabajo, pero el poder de Dios le tiene tal vez una empresa, aunque usted sea el dueño.
Usted está pidiendo, Señor, dame la habilidad de compartirle a mi vecino la palabra, pero el Señor te designó para las naciones. O tal vez estás pidiendo, Señor, sáname de esta enfermedad, pero tal vez el Señor te capacitó para ser alguien que sane a otros. El Espíritu de Dios está para capacitarnos, para habilitarnos, llenarnos de poder, para que Él haga mucho más de lo que yo puedo hacer. Yo, lo más que pueda, no sé, nunca he tenido la oportunidad de predicarle a miles de personas. Tal vez Dios me va a dar la oportunidad, pero yo en mis fuerzas a veces pienso que no puedo. Si aquí a veces me cuesta por la voz, ¿verdad? No quisiera esa gente que predica en estadios y wow. Pero el poder de Dios nos va a capacitar para hacer mucho más de lo que imaginamos. Tal vez usted quiere ser ejemplo para sus hijos, para su familia, para alguien. El Señor te está capacitando y te va a capacitar para más. Y no solo vas a ser ejemplo para tus hijos, vas a ser ejemplo para tu familia, vas a ser ejemplo en tu colonia, vas a ser ejemplo en tu trabajo, vas a ser ejemplo en la universidad, vas a ser ejemplo en otro país, en otra nación. Vas a ser de bendición. Pero necesitamos ser libres de toda atadura. Y en este proceso que vamos a vivir durante 2 meses, este solo es el inicio de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Pero para poder de verdad conocer el poder del Espíritu Santo, necesitamos primero ser libres. Y tal vez usted diga, bueno, pero ¿libre de qué? Yo no ocupo ser libre, ya soy libre, no fallo, no tengo problema. No, mentira. Todos necesitamos ser libres de algo. Tal vez usted se ha sentido siempre solo, sola, un huérfano, una huérfana. Tal vez usted siempre está enfermo, no puede salir de ese estado. Tal vez usted siempre está batallando con algo. Tenemos hoy que ser libres de esa mentalidad. Tal vez tenés una mentalidad reprobada en la que decís, mi esposo ya no va a cambiar, ahí lo voy a dejar que el diablo lo destruya. No, el Señor te llenó de poder para predicarle y que se convierta. El Señor nos está llenando de poder. A Dios sea la gloria, pues por su poder eficaz que actúa en nosotros, Él puede hacer mucho más de lo que nos podemos imaginar o pedir. Hoy Dios te va a hacer libre por medio del Espíritu Santo. Y yo lo creo. Y usted debe creerlo también. Toda atadura, mire, toda, no sé, yo me hacía como esta imagen. Yo me imaginaba yo estando atado de manos y pies en un cuarto oscuro, y tuve esa experiencia el jueves que preparaba la prédica, y yo me veía aquí así, pero estaba todo oscuro, ¿verdad? Y yo me miraba sentado en una silla con las manos amarradas con esas como abrazaderas, ¿verdad? Unos que le hacían así, ahí, ¿verdad? Y me miraba los pies atados también, y me miraba las manos, y de repente empezaba como la alabanza, pero yo no miraba a nadie, estaba oscuro, y yo quería levantar las manos y no podía porque estaba atado en la experiencia que tuve, y yo me miraba como que le hacía así, y no podía levantar las manos con libertad. Y yo quería moverme y no podía tampoco moverme, estaba atado. Pero seguí orando, ¿verdad? Y fue una experiencia tan linda que tuve, y el Espíritu Santo se la comparto para que, no es que ustedes van a tener la misma experiencia, pero se los comparto para que puedan también ustedes experimentar el poder de Dios en sus vidas. Y yo me miraba atado, pero de repente yo empezaba a orar y yo le empezaba a dar gracias a Dios. Y yo le decía, aunque estoy atado, le decía yo, voy a levantar las manos, decía yo. Aunque estoy atado aquí de manos y pies, bueno, voy a orar, decía yo. Y te voy a dar gracias, porque aunque he sido esclavo mucho tiempo, estoy aquí en este lugar. Aunque he estado atado bajo
el pecado, decía yo, hoy estoy aquí. Aunque he sido controlado muchas veces por mis deseos, hoy estoy aquí, decía yo. Y de repente yo me miraba que quería levantar las manos y busqué la imagen más parecida. Yo miraba que levantaba las manos y esa cosa se rompía. Y yo empezaba a brincar y aquí no había nadie. Yo empezaba a brincar y empezaba a gritar y me empezaba, no sé, sentía tanto el amor de Dios. Porque el Espíritu Santo me estaba haciendo libre. Y yo pude, no sé, escuchar la voz de Dios. Y Él me decía, no te preocupes, porque ya yo vencí, no vos. Ya yo vencí por vos. Ella venció por vos. Ella venció. Ella te hizo libre de esas cadenas. Tal vez sus cadenas son delgadas, pero tal vez sus cadenas son demasiado pesadas y usted no puede pararse con libertad. Y tal vez son cadenas que ha arrastrado por tantos años y en vez de quitárselas, cada día se pone una nueva cadena más y cada vez va más abajo, cada vez se siente más perdido. Pero hoy Dios te dice, yo ya vencí. Yo ya vencí, ella venció por ti. Ella venció, ella te hizo libre. Ella te capacitó. Y Él te va a llenar del poder de su Espíritu Santo para poder levantar las manos con libertad. Para poder llorar con libertad. Para poder abrazar a alguien. Para poder decirle a alguien, te amo. Hay gente que no puede decir te amo. Ella te hizo libre. Hoy Dios nos va a hacer libre. Vas a experimentar la verdadera libertad, porque su poder actúa dentro de ti y dentro de mí. Y miren, ni el pecado ni la muerte, como decían Romanos, puede gobernar